primer lugar, quiero que sepan que esa transición, esa desescalada, será gradual. Todas las actividades se recuperarán por etapas y bajo condiciones y limitaciones que irán variando con cada avance sucesivo que vayamos dando. Esta desescalada, esta transición hacia esa nueva normalidad será asimétrica. Es decir, dependerá del territorio en el que uno viva. Necesariamente, la desescalada tiene que ser coordinada. Es decir, se regirá por unas mismas reglas, aunque se apliquen velocidades diferentes y en espacios distintos, se verá con las mismas reglas. Todo el proceso de desescalada se regirá por un mismo cuadro de mandos integral para el conjunto del país. Ese cuadro de mandos integrará varios marcadores que serán valorados tanto desde el punto de vista cuantitativo como también desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acaba de finalizar hace unos minutos. La vuelta a la nueva normalidad durará entre 6 y 8 semanas. Habrá 3 fases y la aplicación por zonas será asimétrica. Vamos a valorar, es sin duda la noticia más destacada. Lo hacemos hoy con el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví. Buenas tardes. Hola, molt bona vesprada. Gracias por atendernos. ¿Cómo está lo primero? ¿Cómo está llevando este confinamiento, señor Baldoví? En resignació. Jo crec que quan les coses venen com venen, doncs les has d'agarrar venen. És fort perquè no pots fer la teva vida normal i sobretot perquè no pots abraçar a la teva família, a les meves nets. Però bé, esperançat en que finalment aconseguim eixir d'una vegada per totes del túnel. Vamos con ese plan de desescalada que acabamos de escuchar en esa rueda de prensa. Me imagino que el señor Baldoví la ha seguido también en directo. ¿Cuál es su primera valoración, su primer titular de este plan que nos ofrece el Gobierno? Bueno, jo podria dir que comença llum al final del túnel. Pràcticament no ha donat temps per a escoltar i analitzar completament tot el que ha dit el president, però en tot cas jo diria que comencem a veure la llum al final del túnel. Jo crec que conjugar salut en economia és una equació de vegades complicada en una pandèmia com aquesta i crec que sempre serà millor que tinga un pes fonamental la salut de les persones, sobretot perquè una recaiguda podria afectar molt pitjor a la nostra economia i podria afectar molt pitjor al nostre pressupost com a país. I com a valencià, en una indústria en el pes com la indústria turística, jo preferís eixir a poc, encara que tardem alguna semana més, que eixir precipitadament. Parece ser, nos queda todavía leer, como usted dice, el detalle de todo lo que se nos ha contado, que plantea que se alargue ese estado de alarma hasta el 22 de junio. ¿Dará de nuevo el señor Baldoví ese apoyo por responsabilidad como lo hizo la última vez, esa prórroga al estado de alarma? Pas a pas o partit a partit, com diu el Cholo Simeone. A mi, fins ara, evidentment, el govern ha comès errors perquè estem davant d'una situació també en la que tots estem improvisant en casa i s'està improvisant en tots els llocs, estem assistint a una situació nova. A mi les coses que s'han adoptat fins ara, a mi em semblen majoritàriament raonables. Entenc que algunes vegades he d'haver confiat molt més en les comunitats autònomes, perquè jo crec que les comunitats autònomes, en concret la nostra, crec que s'ha donat una resposta, al meu entendre, realment eficient a aquesta crisi, però en principi jo crec que
davant d'una crisi les crítiques s'han de fer després, crítiques constructives, i hem d'ajudar a caminar tots junts. Crec que no és moment de dissensions, i jo en aquest sentit faria meues les paraules del líder de l'oposició de dreta en Portugal, en el sentit de dir que ara estem tots a una, tots hem d'arribar el muscle i, en definitiva, ajudar des de les propostes, com estem fent Compromís, cada vegada que el president compareix en el Congreso. Ya habrá tiempo, por tanto, para las críticas. Eso sí, reconoce, señor Baldoví, que han habido errores. Sin ir más lejos, lo de la salida de los niños. ¿Cuál fue su valoración, su postura al respecto? Ahora y ahora sí, ahora no. A veure, jo sempre intento posar-me en la pell de qui està prenent les decisions. Siga un alcalde, una alcaldessa, un president, una presidenta d'una comunitat o el president del... I probablement has de sopesar moltes coses. Jo, en el cas dels xiquets, entenc que s'havia de donar una solució als xiquets que pogueren eixir. I probablement, moltes vegades, és fàcil criticar a qui pren les decisions i difícil de criticar les actituds personals d'algunes persones que jo crec que el primer dia que els xiquets van eixir al carrer, doncs probablement no tingueren una actitud massa adequada. Sobretot per respecte al conjunt de tots i per el gran esforç que estem fent tots per abatre a esta pandemia. El presidente del gobierno ha dicho que se aplicará esta desescalada a un ritmo distinto en cada territorio. ¿Cree en este sentido, señor Baldoví, que la comunidad está más preparada que otras comunidades? ¿Hemos hecho los deberes quizás mejor? Jo crec que així s'han fet les coses raonablement bé. Jo crec que totes les conselleries implicades, siga economia, siga educació, siga benestar social, siga presidència, siga sanitat, crec que les coses s'han fet raonablement bé. I en aquest sentit, tant la xifra de morts com la xifra d'hospitalitzats com la xifra de no contagis demostra que les coses s'estan fent raonablement bé. Per tant, jo crec que una vegada més este govern britànic ha demostrat que sap governar, que sap prendre les mesures i que probablement podrem arribar a aquesta desescalada probablement més prompte que algunes altres comunitats. Crec que en aquest sentit que s'han pres moltes mesures sanitàries, socials i econòmiques que en altres llocs no s'han pres i que jo trec pit pel meu govern. Señor Baldoví, supongo que ahora el ciudadano que nos está viendo tiene esa confusión de no saber si tiene que abrir o no su comercio, ese autónomo, esa peluquería, ese bar, ese restaurante. ¿Qué les dice, señor Baldoví? Algo de paciencia, hay que leer, saber. De todas formas, falta un poco de precisión. ¿No está de acuerdo? El gobierno nos lanza las medidas quizás sin poca explicación. Jo diríem que un dels fallos que probablement ha tingut el govern és donar poca explicació de les mesures i que finalment es generaren dubtes. Crec que s'ha de donar la informació molt clara i després de la roda de premsa de Pedro Sánchez probablement faria falta que hi haguera una explicació molt detallada del que suposen totes aquestes mesures que ara ha desgranat el president. Sobretot per a que la gent no tinguera que fer-se tantes preguntes i tinguera que anar preguntant ací i allà. I per a que començara a tindre certeses de que podrà obrir el seu establiment, podrà obrir el seu xicot de comerç, el seu
establiment d'hostaleria, el seu bar. Crec que una de les coses que demana la població són una informació detinguda, ben explicada, clara i que no supose fer-nos encara més preguntes després de les explicacions del govern. Comunicación clara y directa, de momento no la hay, sabemos medidas, pero no sabemos tampoco cómo se van a llevar a cabo. Por cierto, por último, señor Baldoví, ¿le preocupa ese posible repunte que dicen algunos expertos que pueda haber con esta desescalada o es más optimista? Però a mi m'agrada ser optimista, m'agrada pensar que totes aquestes mesures que s'han pres ara, darrere hi ha, ho sé, tota una sèrie d'experts que són els que aconsellen i els que permeten als polítics que prenguen les decisions. Jo per això he dit al principi que a mi no m'importa estar confinat una setmana si allò permet que l'eixida siga en menys perill. Perquè si hi ha un repunt, insistís, no només pel que pot suposar en l'economia, sinó també pel prestigi del país i per indústries, insistís, com la indústria del turisme, que per a nosaltres és una indústria absolutament primordial i que poden tindre un colp seriós al seu prestigi y a la seva viabilidad futura. Muy bien. Pues señor Baldoví, gracias por atender la llamada de 7 Televalencia Radio 7. Cuídese, seguimos en contacto. Buenas tardes. Muy bien. España registra la cifra de contagios más baja desde que se declaró el estado de alarma. El número de fallecidos cae por primera vez un martes. Se notificaron 301 en las últimas 24 horas. 6 comunidades no registran ingresos en UCI y desde Sanidad han resaltado que son datos positivos, pero advierten de que las medidas de relajación del confinamiento, si no se hacen bien, pueden conllevar un repunte. Más cosas, los pediatras alertan de un extraño shock en niños que puede estar vinculado a la COVID-19. Los casos son mínimos, pero se urge a los médicos a estar atentos a los síntomas y derivar de inmediato a estos pacientes a un hospital. Fernando Simón ha detallado que se trata de un síndrome que se está viendo en algunos niños, algunos de ellos que parecen estar infectados previamente por coronavirus y otros no. Ahora mismo es un síndrome que se está viendo en algunos niños, algunos de ellos parecen haber estado infectados previamente con el coronavirus, otros no. Por lo tanto, ahora mismo la valoración es complicada de hacer y es complicado de hacer una valoración de su asociación con una infección previa con coronavirus. Sería necesario hacer un buen estudio, valorar las tendencias previas de esta enfermedad, porque yo personalmente no conozco la línea basal habitual de este tipo de cuadros en niños ni en España ni en otros países, y además de valorar ese nivel basal, valorar cuánto ha sido el incremento y específicamente cuántos de ellos están infectados. Si la proporción de infectados con coronavirus es superior a lo que podríamos esperar en la población infantil habitual o no. Datos de la Comunitat Valenciana. En las últimas 24 horas, 246 nuevos casos de coronavirus y 12 fallecimientos, 6 de ellos usuarios de centros residenciales. Un repunte en relación con los datos del día anterior. Lo anunciaba la consellera Ana Barceló, quien ha descartado que este incremento sea un efecto de la reanudación al trabajo de determinados sectores y lo ha atribuido a que cada día se realizan más pruebas. Ha destacado que se continúa trabajando en el diseño del Plan Autonómico de Desescalada. Pero la tónica general de la Comunidad Valenciana fue de un respeto total a las indicaciones que se habían dado por las autoridades sanitarias. Así es que yo creo que esto es un caso, por decirlo de alguna manera, que tiene que estar en el contexto de algún espacio concreto.
en ese contexto y por tanto yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. Es verdad que había muchísima ilusión por salir, los niños querían encontrarse, querían jugar, en fin, todas esas cosas ya sabemos que es muy difícil también para los padres en determinadas edades controlar, pero la ciudadanía en general y las familias yo creo que tuvieron un comportamiento ejemplar y por tanto esto no va a ser ningún inconveniente para los planes que se tengan de desescalado. Otro vuelo procedente de China con material sanitario adquirido por la Generalitat aterrizaba este martes en el aeropuerto de Valencia de madrugada. En el interior, 35 toneladas de equipamiento de material sanitario. Se trata ya del 17 vuelo fletado por la Generalitat con material en el marco de esa operación Ruta de la Seda. Una vez descargado, se ha transportado en camiones al centro logístico de la Generalitat en Feria Valencia para su posterior reparto en centros hospitalarios. Datos económicos que hemos conocido hoy. El coronavirus sigue impactando en la economía. En el primer trimestre el paro ha subido en 121.000 personas y la tasa de desempleo se sitúa ya en el 14,41%. Son los datos de la EPA. La pandemia del COVID-19 paralizó el trabajo de 562.900 personas en la segunda mitad de marzo y elevó a 285.600 los empleos destruidos en los 3 primeros meses del año. Según la encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística, la ocupación se redujo en el primer trimestre del año hasta los 19,6 millones de ocupados, en el mayor descenso desde 2013. Mientras que el número de personas desempleadas se incrementó en 121.000, un 3,8% más que en el trimestre anterior, hasta los 3,31 millones, lo que eleva la tasa de paro al 14,41%. El INE advierte de que la caída de la ocupación no incluye a los trabajadores afectados por un ERTE y apunta que 562.900 ocupados declararon no haber podido trabajar por paro parcial de su empresa o por haberse visto afectado por uno de estos expedientes. La pérdida de empleo afectó más a los contratos temporales. Los que tienen contrato indefinido descendieron en 30.700, mientras que los de contrato temporal se redujeron en 255.300. Por sectores, la ocupación aumenta este trimestre en industria, mientras que cae en servicios, agricultura y construcción. Y por lo que respecta a la comunidad, el paro ha subido en 2.000 personas el primer trimestre. Ahí tienen el gráfico comparativo, recogiendo en parte el efecto de la crisis del coronavirus, lo que supone un 0,56% más, mientras que en términos interanuales es la tercera comunidad en la que más ha crecido el desempleo. 11.400 personas, un 3,37%. La tasa de paro se ha situado en el 14,39% y el número total de parados asciende ya a 348.700 en la comunidad. Estamos ya con la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia, ¿qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Lo primero, preguntarle por esa desescalada que nos acaba de anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora tenemos que leer esa letra pequeña, pero ¿qué le parece esa desescalada que nos anuncian? Bueno, yo creo que hoy hemos recibido, ¿no?, la noticia que llevábamos ya 6 semanas esperando, y es tener ese espacio temporal, ese marco temporal en donde más o menos podemos volver a la normalidad. Y como bien ha dicho el presidente, a partir del 2 de mayo podremos realizar esos paseos, podemos salir otra vez, ¿no?, de nuestras casas, aunque sea en un espacio limitado de tiempo. Pero lo más importante, ¿no?, y lo que más nos preocupaba a nosotros como ayuntamiento, porque afectaba a nuestra economía local, es que a partir del 11 de mayo, tanto restauración como comercios podrán volver a abrir sus persianas, el pequeño comercio, y por lo tanto es un respiro importantísimo para todos esos autónomos, pequeñas empresas que necesitaban volver a facturar para volver a abrir la persiana después de toda esta crisis. Sabemos la fecha, quizás la incertidumbre y las dudas, vicealcaldesa, venga de cómo se puede abrir ese comercio, ese bar, esa terraza. Muchas dudas al respecto.
Sí, claro, efectivamente. Tenemos que ser conscientes de que la vuelta a la normalidad va a ser una vuelta a la normalidad especial, condicionada porque va a seguir existiendo el virus del COVID-19 y por lo tanto eso conlleva que vamos a tener que tener unas medidas de seguridad y de salud que nos garanticen que podamos ir a un comercio, pero manteniendo unas medidas de seguridad que por lo tanto garanticen que los contagios no se produzcan. Lo mismo con los restaurantes y lo mismo también con salas de conciertos, cines, que también a partir del 25 de mayo ha anunciado el presidente de gobierno que podrán volver a abrir a un tercio, eso sí, del aforo que tienen permitido. Bueno, pues dudas que iremos resolviendo. Lo que está claro que por la parte que le toca a Sandra Gómez ya tiene ese plan diseñado de urbanismo, ampliarán calles de grandes avenidas y plazas para extremar precisamente la seguridad. ¿Qué nos puede adelantar al respecto? Sí, bueno, yo creo que hay algo que todo el mundo está de acuerdo y es que esta crisis lo va a cambiar todo y también, por lo tanto, va a influir en el diseño de nuestras ciudades. A partir del 2 de mayo quiero recordar que se nos va a permitir volver a pasear, pero esos paseos tenemos que garantizar desde los ayuntamientos que se realicen en las mayores condiciones de seguridad y eso pasa por mantener la distancia entre otros caminantes, entre otros viandantes y por eso vamos a llevar a cabo una operación de recuperación de espacio público a través de operaciones de urbanismo blandas, tácticas, que supone recuperar espacio, ganar espacio a los viales para dárselo a las aceras, a las zonas peatonales. Con todo ello vamos a ganar muchísimo espacio peatonal, muchísimo espacio público para que todas las personas puedan realizar sus paseos en la mayor medida de seguridad. ¿Dónde vamos a empezar? En aquello que ya teníamos más trabajado, por ejemplo, en la avenida de Pérez Galdós y Giorgeta o en la Plaza San Agustín. Además, estamos preparando otras zonas de la ciudad, como es la recuperación de algunas de las supermanzanas, les superilles, que también van a generar espacios comunes entre todos nuestros barrios para que los niños y niñas tengan espacios muy cercanos a su casa en los que poder correr y jugar. Se mostró dura el domingo la vicealcaldesa Sandra Gómez en redes sociales y no era para menos viendo las imágenes que vimos todos. Aseguraba Sandra, lo que no funcione se dará marcha atrás. ¿Estamos siendo más responsables estos días tras lo ocurrido el domingo con los niños? Sí, desde luego. De hecho, ha habido un cambio importantísimo, ¿no? No hemos tenido prácticamente ningún altercado más. Es cierto que también quiero recordar que la gran mayoría de familias cumplieron, pero es cierto que no fueron pocas, pero son una minoría las que no cumplieron las medidas de seguridad y vimos esas imágenes que, sinceramente, a mí me generaron pues también dolor y frustración porque hemos hecho tantos esfuerzos toda la sociedad de quedarnos en casa, de cerrar comercios, restaurantes, nuestros sanitarios que están en primera línea de batalla, en los supermercados, las personas que trabajan en los servicios esenciales, policías, bomberos. Y claro, y el primer día que nos dan ese respiro, ¿no? Esa posibilidad de salir, era tan importante que lo hiciéramos bien, que por eso también hubo mucho enfado, ¿no? Y mucha frustración. Y por eso yo, la verdad es que fui clara, oye, sí. Si esto no lo hacemos bien, tendremos que volver a dar pasos atrás. Y eso va a generar un nivel de frustración y de dolor que puede generar un estado de ánimo muy malo, ¿no? A nivel de nuestra sociedad. Bueno, pues esperemos que la situación esté cambiando, haya cambiado y no haya que dar un paso atrás con la salida de los niños. Por cierto... Igual que dijimos eso el domingo, Silvia, sí. Quiero reiterar que estos 2 días, el lunes y el martes, se han desarrollado con absoluta normalidad. Yo creo que todo el mundo se ha concienciado, a nadie le gustó ver esas imágenes y por lo tanto estamos viendo que todo el mundo está mucho más mentalizado. También es normal que el primer día se den ese tipo de actuaciones que no son correctas. Lo vimos también con el primer día del estado de alarma. Pero una vez van pasando los días, la gente se va mentalizando y por lo tanto cumplimos mejor las normas que nos marcan. Bueno, pues ahí queda su opinión al respecto. Le tengo que preguntar por esto, vicealcaldesa, ¿y las fallas de 2020? ¿Qué va a pasar? ¿Lo que ha anunciado de desescalada Pedro Sánchez hace cambiar algo la idea del gobierno? Bueno, yo creo que es importante que tengamos las normas claras por parte del gobierno y yo creo que es verdad que han dejado claro que van a evitar aglomeraciones o concentraciones de gente. Por eso yo creo que no
no marca muchas diferencias con lo que deberíamos de hacer en fallas. Yo en todo caso ya lo he dicho claro, creo que hay que tomar ya la decisión, hay que sentarse a hablar con el sector de las fallas y decidir con ellos conjuntamente qué pasa con las fallas de 2020, pero también empezar a hablar con las fallas de 2021, porque este 2020 marca su calendario muchos hitos importantes de 2021 y tenemos que empezar ya a planificar y a trabajarlas. ¿Cuándo esa reunión con el gremio de las fallas, de los afectados? Bueno, pues desde el ayuntamiento y especialmente su concejal de Cultura Festiva está trabajando y está hablando con todo el sector de las fallas para planificar tanto las de 2020 como las de 2021. Por cierto, conocíamos los datos del paro, una situación dramática creada por la situación de coronavirus. Vicealcaldesa, desde el ayuntamiento, muchas medidas tomadas al respecto para paliar este golpe tan duro para la economía. Sí, de hecho yo quiero recordar que fuimos el primero y único ayuntamiento que sacamos ayudas directas precisamente a autónomos y pequeñas empresas. Y mañana mismo tenemos un panel de seguimiento con todo el sector económico local de nuestra ciudad, desde las empresas innovadoras, turísticas, servicios, comercios, para empezar ya a trabajar el escenario post-crisis, ¿no? Post-crisis del coronavirus, que podamos empezar a trabajar esa desescalada desde el ámbito local, medidas de estimulación económica, medidas que nos ayuden a recuperar este parón de estos 2 meses y que podamos, por lo tanto, desde el ayuntamiento ayudar a que demos pasos hacia adelante en la recuperación económica. Muy bien, pues estaremos muy pendientes de esas medidas. Le voy a pedir para finalizar un llamamiento a todos los valencianos que le están escuchando en directo. ¿Qué les pide, qué les dice su vicealcaldesa? 2 cosas. Responsabilidad, es importantísimo que cumplamos las normas que nos dictan para no dar ni un paso atrás. A partir de ahora solo tenemos que dar pasos hacia adelante. Y la segunda, agradecimiento. Agradecimiento por todo el esfuerzo que ha hecho todo el mundo por conseguir que el 11 de mayo podamos empezar a hablar ya de desescalada. Muy bien, pues gracias Sandra Gómez, vicealcaldesa, por atendernos. Estaremos muy pendientes de los detalles de esa desescalada y también de la gestión del Ayuntamiento de Valencia. Buenas tardes. Muy bien, Silvia, muchísimas gracias. Cuídese. Seguimos con más cosas. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, avanzaba que el Gobierno central le ha confirmado que del 2 al 4 de mayo se van a abonar las prestaciones del 80% de los ERTE que hay en la comunidad, lo que supondrá la inyección de 300 millones de euros en la economía real de las personas, beneficiando así a casi 300.000. Además, ha indicado el jefe del Consell, tras la reunión con la CEF, que la Consellería de Hacienda está negociando con las entidades bancarias para ver si es posible adelantar el dinero de las prestaciones al 20% restante. Avui ja el govern d'Espanya ens ha confirmat que del dia 2 al 4 de maig els treballadors i les treballadores que estan sotmeses a ERTOs en la Comunitat Valenciana, el 80%, fins a quasi 300.000 persones, tindran accés a aquestes prestacions i cobraran, per tant, entre el 2 i el 4 aquests 300 milions d'euros que significaran per al conjunt de la Comunitat Valenciana i que donaran seguretat a les famílies per poder tirar endavant, que és del que es tracta en aquests moments. Más cosas. Ford reiniciará la producción de su planta de vehículos de Almusafes el próximo 4 de mayo, mientras que su factoría de motores valenciana no abrirá sus puertas hasta 2 semanas, el día 18. Ford planea reactivar de manera gradual la producción de vehículos y motores en la mayoría de las principales instalaciones de fabricación en Europa, después de que la pandemia obligase a la compañía a cerrar sus plantas a mediados de marzo. Ford fabricará sus propias mascarillas para abastecer a su personal en toda Europa y también proporcionar kits de protección a sus empleados. Todas las personas que entren en las instalaciones de Ford deberán comprobar su temperatura y cumplir con la distancia social para evitar contagios. Curiosas imágenes del cerrado por motivos obvios al cerrado de momento hasta que abramos. Son algunos de los carteles que estamos viendo y que los comercios han colgado para avisar de que de momento no suben la persiana por el coronavirus. Son variados y hasta curiosos, escritos a mano o a ordenador, de pequeño, de gran formato.
y extensos o breves carteles que pusieron antes del inicio de cuarentena y otros que se han renovado durante ella. Los hay además que, además de informar hasta cuándo cierran, aprovechan para transmitir recomendaciones y también deseos. Y nunca se había cerrado la tienda hasta ahora, hasta la pandemia que nos ha obligado a cerrar. Es duro, pero bueno, ahora ya estamos atendiendo al teléfono y sirviendo por el teléfono y por internet. Se acerca el Día de la Madre y claro, ante la avalancha de llamadas y pues la gente, claro, está ya que quiere tener algo en sus casas. Aunque se incremente la venta a domicilio, nunca llegará a compensar lo que se pierde por la venta de tienda. Hablamos del cole, de la Consellería de Educación, porque va a presentar a los sindicatos una propuesta de calendario escolar que plantea que el inicio del curso sea el 7 de septiembre y el final el 23 de junio para el alumnado de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP. El conseller Vicent Marsà explicaba así que el objetivo es recuperar lo perdido. Hem estat treballant en un calendari escolar que anirà el curs 2021 des del dia 7 de setembre fins al dia 23 de juny, en les diferents etapes, guanyant alguns dies lectius per a poder donar també resposta a la necessitat de la situació que han tingut els xiquets i xiquetes durant aquest curs de 9-20 i, per tant, un poc més d'espai, un poc més de dies lectius per a poder esponjar els aprenentatges que aniran també acompanyats d'un pla específic de reforç escolar durant el curs 2021 que es concretarà en les properes setmanes i que servirà per adaptar-nos a la realitat que tenen els nostres xiquets i xiquetes i que puguen començar el curs recuperant allò que durant este curs passat no s'ha pogut fer. Hablamos de economía, hablamos de los ERTEs y de muchas dudas. Para ello nos vamos hasta el despacho de Avanzac Abogados. Allí está el abogado Justo Pascual. Justo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. Y gracias por atendernos. Empezamos, si le parece, por las dudas que tienen ahora mismo muchos trabajadores en torno a los ERTEs. Y la pregunta, ¿habrá dinero para todos? Silvia, no, la verdad es que eso no te puedo responder, pero si Europa nos da dinero, en teoría sí. Lo que pasa es que ahora se están retrasando y es verdad, muchos trabajadores están en la espera de que se cumpla lo que se ha dicho que el segundo mes se pagará. Pero bueno, eso depende de Europa. ¿Qué debemos saber como afectados los trabajadores si nos han hecho un ERTE? Nada, simplemente, y así si os lo ha comunicado, pues a partir de ahí ya se sigue el proceso, ¿no? No es una cosa que dependa ya de vosotros. Cuando se tenga que hacer el planteamiento del ERTE, ya pues nosotros se lo va a su despacho laboralista y se lo presentará a la mayor rapidez. Pero el trabajador, en principio, si se ha hecho todo correcto, no. Si lo despidieran en el plazo del ERTE, eso sería un despido improcedente que se podría reclamar. Pero en principio el trabajador tiene que estar correcto. ¿Podemos asistir justo de un ERTE a muchos concursos de acreedores? ¿Les preocupa esta situación ahora mismo? Vamos a ver, el tema del concurso acreedor siempre está muy denostado y ahora, precisamente hoy, se está regulando al respecto. Normalmente tienes que presentar un concurso cuando tienes falta de liquidez en 2 meses a los dos meses que ves que no tienes que tener liquidez, pero ahora mismo tú puedes hacerlo hasta el 31 de diciembre. Pero el concurso, si tú atisbas que tu negocio no va a funcionar, es bueno que hables con tu despacho especialista. Avanzac Abogados tenemos economistas y abogados al respecto, que te hagan ver si tu negocio, la reestructuración financiera que te va a dar a través de ICOs o financiación que está dando el gobierno, te va a permitir que tu negocio perdure en el tiempo. Y si eso es así, pues bueno, aguanta un tiempo. Pero si no, es mejor cuanto antes presentar ese concurso de acreedores que te va a permitir presentar una quita del 30% y un retraso del pago en 3 años perfectamente. El concurso, bien planteado y a tiempo, de los negocios que no van a funcionar, es bueno para la economía. El concurso que se retrasa es malo. Y lo que está haciendo el gobierno de dar financiación para aquellas empresas que puedan funcionar, bueno, eso en teoría, en Alemania también se está hecho, se está retrasando un poco más incluso, pero el buen empresario tiene que mantenerse en el negocio si cree que la financiación es correcta y su modelo de negocio tiene que perdurar en el tiempo. ¿Cuál es la situación ahora mismo? No sé, esto da un poquito de miedo, pero es mejor ver si tu empresa va. El empresario ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si el negocio no va, ese negocio en sí, pues tiene que reinventarse a otro negocio. Y ahí es momento que hable con su abogado
el enfoque. ¿Cómo es la vida ahora mismo en los despachos? ¿Se trabaja online en el caso de Avanzac Abogados, por videollamadas? Me imagino que con muchas dudas e incertidumbres jurídicas. Sí, trabajamos online desde el primer momento en que es estado de confinamiento y las dudas jurídicas, como tú bien dices, pues va en el punto de vista de economía, de lo que dice el trabajador que le han presentado un ERTE, las dudas sobre los despidos, los empresarios, si dicen tengo que continuar, no tengo financiación, puedo ir a un concurso, debo hacerlo ahora, no debo hacerlo. Nosotros ayudamos a esa reestructuración y ya sabes que en nuestro despacho en Avanzac somos conocidos por el tema de la mala praxis bancaria. Es momento de plantear demandas de todo este tipo de productos. IRPH, Banco Popular, Banco Valencia, cláusula azul incluso, si aún hay alguna por ahí. ¿Por qué? Porque los juzgados, los plazos están parados, pero los juzgados, nosotros hemos recibido una sentencia hoy mismo, los jueces están trabajando. Entonces, si presentamos demanda, nos adelantamos al que presente después. Es decir, que si su caso está claro, es mejor que nos llamen, ahora es un momento fenomenal para hablar para su caso, si tiene viabilidad o no, y cuanto antes presentar la demanda de ese producto que usted tenga. Hay mucho caso de divorcios que están preguntándonos, pero bueno, eso es un tema que la convivencia, ya sabes, o puede ser para bien o para mal. Entonces, pueden también entrar en un ERTE y ahí tiene que haber después unas modificaciones de medidas. Esas modificaciones de medidas también habrá que plantearlas nada más que pasemos del estado de confinamiento, si se va a ellas, porque va a suceder una situación de crisis en ese sentido, o si va sucediendo a lo largo del tiempo. Pues juzgados cerrados, pero podemos ir presentando en el caso de las malas praxis bancarias también, como nos explica Justo. Por cierto, en cuanto a los afectados del COVID-19, hemos visto a muchos personales sanitarios, funcionarios, están recibiendo también en este aspecto. ¿Se puede reclamar algo por haberse infectado? Silvia, este es un tema muy delicado y nosotros, pues, nuestras condolencias a las familias que han sufrido, sabemos, pues, el fallecimiento de algún familiar y los que tienen lesiones al respecto. Nosotros en Avanzac estamos recogiendo prueba. ¿Por qué? Porque se podrá actuar de distintas formas ante los responsables y en derecho nos enseñan a que el responsable, si hay vía jurídica, tenemos que apoyarles. Entonces, en ese sentido, animamos a que aquel funcionario, enfermero, médico, vea que no se le ha dado lo que le corresponde por ley desde un punto de vista laboral y haya tenido la desgracia de sufrir un daño ya insolucionable con el tema de un familiar fallecido o una lesión al respecto, bueno, pues que nos llame o llame al despacho correspondiente. Y poco a poco se irá viendo si esa prueba es suficiente para tener una respuesta a su reclamación, pero caso por caso. Bueno, además pues, es un tema ahora un poco delicado. Es cierto. Y por último también queríamos preguntarles en torno a las multas. Estamos en un estado de alarma y han habido numerosas multas al respecto, sin ir más lejos, con la salida de los niños también estos días. ¿Qué nos puede decir en torno a ello? Bueno, lo que tenemos que decir es que la gente tiene que ser respetuosa con los funcionarios, pero los funcionarios a la hora de sancionar a alguien también tienen que justificar por qué le sancionan. Es decir, el sentido común. Si a una persona te llama la atención 1, 2 veces o 3, no es lo mismo que una sola. Y si el policía de turno bueno, pues igual ahí no te está justificando y te está diciendo que le has contestado, te lo tiene que justificar. Entonces, hay una cosa que es la sanción y otra cosa que es un tema penal por contestar a la autoridad. Entonces, ahora nosotros animamos a que cumplan las reglas, que si son denunciados, que sepan que luego se puede reclamar también la vía contenciosa, dependiendo también del caso de cómo se haya respondido a la autoridad. Nosotros, si la autoridad le dice váyase usted a casa, váyase a casa, no le responda. Y si usted tiene alguna sanción al respecto, una multa de 1, 2 o 3 veces, pues luego consulte y reclame, que igual puede ser que tenga pie para ello. Hay unos derechos fundamentales que hay cierta controversia al respecto, si son aplicables en este momento. Bueno, ante todo este panorama, lo más aconsejable es siempre acudir a manos de profesionales porque nos pueden hacer la vida mucho más fácil. Sin duda. Y aparte no tener miedo, Silvia, porque ya he comentado antes del tema de los concursos, las empresas. Ahora es una situación que, bueno, es una situación que a todos nos sorprende. No creo que nadie esté capaz de adivinar el alcance de todo esto y igual puede suceder que dure a lo largo del tiempo. Pero es bueno estar asesorado antes y no cuando tengas ese problema. Por eso ahora este momento de confinamiento, a través del teléfono, online, videollamada,
es bueno que se informen todos los afectados de los temas que hemos tocado en esta entrevista. Muy bien. Entre ellos los más destacados, los ERTEs y ahora también concurso de acreedores. Gracias, Justo Pascual de Avanzac Abogados, por atendernos en directo. Seguimos en contacto. Buenas tardes, cuídese. Buenas tardes, gracias a vosotros. Más cosas, los servicios de salud mental se desbordarán tras la pandemia. Así lo dicen los expertos. Y es que la desescalada de las medidas restrictivas adoptadas frente al coronavirus conllevará una avalancha de personas que solicitarán atención psicológica, lo que provocará, dicen, un desbordamiento de las unidades de salud mental del sistema público sanitario, que ya de por sí están saturadas. Cuando empiece la desescalada y vaya terminando el confinamiento, obviamente las personas van a salir a la calle con la sensación de que no ha sucedido nada o que la vida va a continuar siendo igual que era. Y esto no es así. Esto va a conllevar un proceso de adaptación importante en toda la población. Y ese proceso de adaptación a veces no se lleva bastante bien, no se lleva como se debería de llevar. Esto sin duda va a contribuir, junto con todo el tiempo de confinamiento, a una solicitud de asistencia psicológica que sin duda también va a generar una avalancha en las unidades de salud mental. Esto puede considerarse un problema, puesto que no tenemos, desgraciadamente, los recursos adecuados para poder asumir esta avalancha que muchos profesionales ya estamos considerando que va a venir. El problema de la salud mental en nuestro país es que es la gran olvidada dentro del sistema sanitario. Para que nos hagamos una idea y centrándonos en lo que es la presencia de psicólogos clínicos dentro de salud mental, España tiene 6 por cada 100.000 habitantes. La media europea nos triplica, incluso hay algunos países de Europa que la cifra podía multiplicarse por 10. Esto quiere decir que ya antes de que surgiera este problema del coronavirus, nosotros teníamos una gran dificultad para poder atender a todos con la calidad asistencial que realmente merece el paciente. Teníamos problema para atender a todos aquellos que venían a salud mental, fundamentalmente por la falta de recursos humanos. Y hablamos de deportes, en este caso, cómo se entrenan algunos deportes de élite. Hablamos de Isidro Benavent, que ha aprovechado un contenedor como piscina para poder entrenar. El valenciano triatleta ha adaptado, como estamos viendo en el garaje de su domicilio, este contenedor para dar de esta forma y completar la parte de la natación en el entrenamiento que practica durante el confinamiento. Bueno, pues esta idea se nos ocurrió, era la última opción que me quedaba y tenía amiguetes que tenían piscina y por no molestarles y saltarnos el confinamiento y todo, pues un día en el comedor con un compañero hablando, que piscinas, cubilete, contenedor, fiesta del agua que hace la empresa, se me ocurrió pues el contenedor en casa, la piscina en casa, no tenía otra opción. Sí, era un momento que necesitaba nadar ya, algo, las sensaciones de esa de nadar. Y terminamos el informativo con lo que habríamos muy pendientes de esa rueda de prensa que ofrecía el presidente del Gobierno. Ahora llega el momento del análisis, pero es el plan de desescalada en fases. Durará hasta finales de junio y se aplicará a un ritmo distinto en cada territorio. Vamos a recordar las declaraciones de Pedro Sánchez. En primer lugar, quiero que sepan que esa transición, esa desescalada, será gradual. Todas las actividades se recuperarán por etapas y bajo condiciones y limitaciones que irán variando con cada avance sucesivo que vayamos dando. Esta desescalada, esta transición hacia esa nueva normalidad será asimétrica. Es decir, dependerá del territorio en el que uno viva. Necesariamente la desescalada tiene que ser coordinada. Es decir, se regirá por unas mismas reglas. Aunque se apliquen velocidades diferentes y en espacios distintos, se verá con las mismas reglas. Todo el proceso de desescalada se regirá por un mismo cuadro de mandos integral para el conjunto del país. Ese cuadro de mandos integrará varios marcadores que serán valorados tanto desde el punto de vista cuantitativo como también desde el punto de vista cualitativo. Es la vuelta a la nueva normalidad. Conoceremos los detalles, se lo contaremos en esta casa. Gracias por estar ahí. Mañana nos vemos a la misma hora en directo a partir de las 7:30. Buenas tardes, cuídense, un día menos.